Larreta, muy buenas noches, Horacio, aquí Cristina y Rodolfo, los saludamos. Suponemos que en un lugar de aislamiento, ¿no? ¿Qué tal, Cristina y Rodolfo? Sí, buenas noches. Sí, estuve más cuidado en el día de hoy, porque bueno, estuve hace una semana con María Eugenia Vidal. Hice el test hace 2 noches, me dio negativo, pero igual por prudencia, el ministro de Salud me sugirió no hacer reuniones con gente, no estar en contacto con, digamos, en reuniones de trabajo, sino cuidarme hasta mañana. Mañana se cumplen los 7 días, con lo cual me hago el segundo test, y ahí para descartar definitivamente, esperemos. ¿Le Pero me puedo estoy cuidando hacer, como me cuido siempre, ¿no? No Perdón. tiene síntomas, nada. No, ningún síntoma, para nada, para le nada. puedo Pero hacer igual una es mejor pregunta, mantener el cuidado. jefe de gobierno? Ayer y en base a un comentario que hizo Rodolfo justamente con respecto a la actividad política, por lo menos la sensación es que en la actividad política a veces hay mucho menos cuidado que lo que se le demanda a la población en general. La ex gobernadora Vidal, por ejemplo, no es funcionaria en este momento. ¿Era necesaria esa reunión en la que sin duda, tal vez no necesitaban, pero era necesaria esa reunión de cercanía que tal vez derivó en más contagios? ¿Corresponde? Mira, de hecho, lo que tuvimos en la reunión, los test dieron negativo, con lo cual no hubo contagios. Yo en mi rol intento escuchar a gente que creo que me puede aportar en esta situación tan difícil que vivimos. María Eugenia tiene muchísima experiencia social en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual su opinión es muy valiosa, y tomamos los recaudos. La verdad que almorzamos en una mesa bien separados uno de los otros, con lo cual nos cuidamos. Yo no salgo a la calle jamás sin el tapaboca, Claro, pero estoy si a con la el gente se alcohol le en la está mano pidiendo no siempre. tener, la Lo gente le tomamos. puede contestar que puede reunirse con los familiares cumpliendo con esos requisitos, pero la realidad es que si no dan ese ejemplo ustedes, también se complica en la sociedad, porque la realidad es que esa Sí, reunión, por eso. no siendo funcionaria, por ahí no era necesaria en presencia, ¿no? Bueno, yo tomo opiniones para las decisiones que tengo que tomar, que son bien difíciles en estos días, de mi equipo de funcionarios con quien me reúno y también de gente que entiendo que me puede dar una visión alternativa. Creo que es mi responsabilidad, por lo menos escuchar a los que yo creo que me pueden aportar. Creo que en el caso de María Eugenia, que fue ministra de Desarrollo Social en la ciudad, que tiene mucha experiencia en eso, nos puede dar un aporte. No, no tengo Ahora, duda, lo más que digo es allá que de puede ser eso, por teléfono también, eso es lo que le quería expresar nada sí, más. también. Hay veces lo hacemos por teléfono, hay veces que digamos, el contacto personal ayuda más, ¿no? Una mejor interacción. Jefe de Pero tomamos los gobierno, cuidados, de hecho no hubo contagios. ¿Sí, jefe de Rodolfo? gobierno, ¿a cuánto estamos de retroceder en el AMBA? Mirá, todas las decisiones las tenemos que tomar en base a datos, en base a evidencia. Y en eso somos muy rigurosos, con lo cual dependerá de cómo evolucionan los contagios, dependerá de la evolución del uso de las camas de terapia intensiva, de la tasa de mortalidad, de lo que se llama el R, que es la contagiosidad. O sea, obviamente estamos en una situación de preocupación, miramos los datos en detalle todos los días y las decisiones las tomamos en base a Pero eso. Con lo perdón, cual, hay un adelantarnos a qué va a punto. pasar en una semana o 10 días, A ver, no, no, pero no lo sabemos, ¿no? hay un punto, por ejemplo, más de 2.000 contagios significarían tal cosa, más de tal porcentaje de ocupación, porque de lo contrario hay una sensación real, entre, che, esto en cualquier momento vuelve para atrás, entre que estamos mal va a volver para atrás. Y no saber cuál es ese punto, no clarificar cuál es esa cifra, ese límite, me parece que es necesario. ¿Lo tienen? ¿Cuál es el límite para decir, che, hay que Sí, volver el para tema es que atrás? no es un solo dato. Si fuera un solo dato, uno dice, bueno, llego a 10 y cambio. No es un solo dato. Es la combinación de la cantidad de contagios, de la evolución. Una cosa que nosotros hoy en la ciudad tenemos, por lo menos hasta ayer, 500 contagios, un poquito más, 510 en promedio, pero estabilizados los últimos días. Acaba de cambiar, jefe, 692 Sí, sí, hoy en la tengo, ciudad de Buenos Aires, con un total, no, le decimos la cifra porque acaba de llegar, ya es oficial, sí. 1958 en el país, de los cuales la ciudad tiene 692 y la provincia de Buenos Aires 1106. Ambos territorios han dado un salto en relación a lo que venía en los últimos días, ¿no? Sí, la verdad, yo tenía el dato también de los últimos 5 minutos, con lo cual yo no lo tengo desglosado, pero es el dato que tengo. Obviamente es un dato preocupante, es un dato que en la ciudad, que es el número que yo sigo en detalle, supone un salto. Hay que ver si eso se confirma en los próximos días, si es una tendencia o si es un dato aislado. Eso tenemos que darnos un par de días para eso, porque veníamos de casi una semana
con un número estabilizado entre 500 y 520 en promedio, más o menos. Claro. Pero lo que te decía, Rodolfo, no es un número. Está el dato de los contagios, la evolución, que es lo que se llama técnicamente el R. Está la ocupación de las camas de terapia intensiva, la ocupación del resto de las camas. La edad promedio de los contagios es un dato muy importante porque todos sabemos que se complica mucho más si tenés contagiados adultos mayores. La tasa de mortalidad, o sea, es la combinación de varios datos lo que nos lleva a tomar decisiones, que siempre que las tomamos las explicamos por qué. El problema que tiene esta enfermedad en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina y en el mundo, es que al no haber conocimiento científico, porque no tiene antecedentes, es muy difícil proyectar, o imposible, te diría, saber cuántos contagios va a haber dentro de una semana o dentro de un mes. Con lo cual es difícil decirle a la gente va a subir o a bajar, porque no hay conocimiento. Mirá los casos de esta última semana. Todo el mundo hablaba como el mejor ejemplo del mundo, el de Nueva Zelanda, que no había ningún caso. Bueno, tuvieron un brote de contagio. En Corea del Sur, otro ejemplo en el mundo a seguir, tuvieron que volver a cerrar las clases que habían abierto hace 3 semanas. En Israel lo mismo. O sea, tenés muchos de estos países que son vistos como de los que mejor han manejado la pandemia, que tienen subidas y bajadas. Por esto que te digo antes, porque al no haber un conocimiento científico, nadie puede decirte, bueno, en este momento ya bajó y ya está. Pasó en los países de mejor reputación en el mundo. Y eso es lo que complica mucho la situación. Horacio, eso es lo que hace difícil dar una previsibilidad, que genera angustia, no tengo ninguna duda que genera angustia. Es muy difícil para todos. Horacio, ayer el presidente de la Nación dijo, querían correr, querían pasear, querían abrir casas de indumentaria, ahí tienen. ¿Usted cree que la culpa de la suba de contagios es, como sugiere el presidente, por los runners o por los que abrieron los negocios en la ciudad? Mira, yo primero comparto la preocupación del presidente, ¿no? Porque se mantengan las distancias y de hecho, con el tema del ejercicio físico, hoy tomamos algunas medidas para que se pueda hacer con más distancia. O sea, nosotros somos responsables de la salud integral de la gente. Todos los médicos nos recomiendan que el ejercicio físico es importante desde el punto de vista emocional, pero también para prevenir enfermedades. Entonces, compartiendo la preocupación del presidente, es que tomamos medidas, ampliamos el horario, con lo cual la gente tiene más tiempo para salir, eso hace que se distribuyan más a lo largo del día. Vamos a hacer a partir de mañana lo de documento par el día par, documento impar el día impar, que es lo mismo que hacemos con los comercios, para reducir el riesgo de contagio. Si hay un consenso en el mundo hoy respecto a la pandemia, es que se contagia mucho más adentro que en el exterior, al aire libre. Ahora, nunca el contagio es cero, ¿no es cierto? Nunca el riesgo es cero, perdón. Con lo cual, con estas medidas de distanciamiento, el ejercicio físico, creemos que vamos a reducir aún más el contagio. Y respecto de la actividad comercial, hemos restringido en las zonas de mayor concentración de gente, que son los centros comerciales de más circulación. Entonces, y la realidad es que la mayoría de la gente cumple con las pautas de distanciamiento. Vos ves los locales con la gente haciendo cola afuera, a 2 metros cada uno, la gran mayoría de la gente usando el tapaboca, con lo cual, en general, siempre vamos a encontrar excepciones. En esta búsqueda, Horacio, en esta búsqueda de trazabilidad, ¿hay algún dato que indique, ¿sí?, hoy que la actividad recreativa ha influido? ¿Hay algún dato, se puede comprobar, o ese dato todavía no está? Es que es difícil, y en muchos casos imposible, es saber exactamente de quién se contagió cada uno, para poder determinar lo que vos llamás que es la trazabilidad. Hoy en la ciudad, en el área metropolitana, hay lo que se llama circulación social del virus, que es cuando vos no sabés cómo se contagió cada uno, ¿sí? Y cuando los casos aumentan, generalmente hay más circulación social, con lo cual, digamos, determinar una causalidad cuando no podés saber exactamente quién contagió cada uno. Lo que sí se sabe, bueno, repito, lo dije recién, ¿no?, que hay sustancialmente menor riesgo de contagio al aire libre. Eso sí, hoy hay consenso en el mundo. Una de las grandes dudas de cara a las restricciones en el transporte público que se vienen y a esta vuelta a que solo pueden utilizarlo los trabajadores esenciales, tiene que ver con el reempadronamiento o la caducación automática, la caducidad automática de los permisos. ¿Las personas que son trabajadores esenciales tienen que volver a inscribirse, a empadronarse, o es automático? No tienen que volver. Con el permiso que tienen pueden viajar. La verdad que es una muy buena pregunta, porque si se generaron dudas vale aclararlo. Sí. No, los trabajadores esenciales pueden seguir viajando, no tienen que reempadronarse. Ahora, ahí tenés otro ejemplo de una decisión tomada en base a los datos.
nosotros veníamos viendo, y digo veníamos porque lo hablamos siempre con el gobernador de la provincia, con el propio gobierno nacional, de que los últimos 15 días subió la movilidad en el área metropolitana. Por eso es que se toma la decisión de ser más estrictos en el control y en la restricción del transporte público. El transporte público es un lugar de sensibilidad porque la gente viaja junta, porque es un lugar cerrado, entonces, y además porque mueve gente de un lado al otro, lo cual promueve más la concentración. Esta es una enfermedad que se contagia persona a persona. Es muy contagiosa y se contagia persona a persona. Jefe, entonces, al promover la concentración, genera más riesgo. Jefe de gobierno, le voy a dar el pie y el pase a Reinaldo Sietecase, pero le pido a la producción si podemos ver hoy, porque nos enteramos dialogando con usted, 35 son las víctimas fatales en la Argentina por coronavirus, lo que hacen un total de 948 y el gran récord asusta o impacta, ¿no? Casi 2.000. Claro, casi 2.000 nuevos contagios, 1.958 para ser exactos, lo que lleva a 37.510 el total de contagiados. Y no dejamos de darles las condolencias a las familias de las 35 personas que fallecieron. Gracias por esperarnos, jefe de gobierno. Rey. Sí, quiero aprovechar la oportunidad, lo saludo primero. ¿Cómo le va, Horacio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Reinaldo. Lo saco por un momento del combate contra la pandemia y la preocupación que generan estos números. Otro de los grandes temas que se están discutiendo en la Argentina tiene que ver con el espionaje ilegal. Y hay una causa del juez Villena en Lomas de Zamora, que incluso usted ha sido convocado porque también había espionaje sobre su persona, fotos, videos. Creo que nunca antes se ha reunido en un juzgado tanto material probatorio de la actividad ilegal del espionaje en la Argentina, y en este caso con la curiosidad que involucra oficialistas y opositores. En principio, la responsabilidad es de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri con Gustavo Arribas. Usted, que es una de las víctimas, ¿tuvo oportunidad de preguntarle a el expresidente o incluso a Gustavo Arribas qué es lo que pasó, de qué se trata esto? A ver, yo me presenté en la causa como querellante. Por supuesto que repudio todas estas prácticas, que además vienen de largo tiempo, de larga data en la historia argentina, que deberíamos terminar una vez por todas con eso. Ahora, también lo dije públicamente, yo no tengo ninguna duda que Mauricio Macri no tiene nada que ver con esto. Lo hablé con él, obviamente. ¿Y Gustavo Arribas? No sabía nada más allá, no sabía nada más allá de lo que se sabe públicamente. Así que sí, lo que vi es una determinación muy clara del juez de avanzar a fondo, que está muy bien que se investigue. En el caso mío, tenían fotos públicas, fotos caminando por la calle, en reuniones de vecinos, tomando un café en un bar, digo, todas fotos de públicas. ¿No? Ahora, Horacio, muchísimo en la calle. ¿Sería igualmente grave que el expresidente no haya podido controlar a quien manejaba la AFI? Si usted dice que no sabía, también sería, hubiera sido grave. Yo estoy convencido de que no solamente no sabía, sino que no tiene nada que ver con eso. Pero Arribas, ahora, ¿lo habló está muy bien, con él? Está muy bien que el juez vaya a fondo con esto. Está muy bien que el juez Horacio, investigue, puede decir, lo vi totalmente determinado. ¿Puede decir lo mismo que dice de Macri, del titular de la ex-IDE, de Macri y Arribas? De la AFI. De la AFI. Mirá, te repito, yo estoy convencido que Macri y sus colaboradores con esto no tienen nada que ver. La justicia tiene que investigar a dónde llegan las responsabilidades. Mi convicción, lo he dicho públicamente, es que Macri en esto no tiene nada que ver, y además lo he hablado con él la semana pasada. Arribas no lo llamó. Perdón que insista, ¿eh? No hablé con Arribas. No hablé con Arribas. Ese seguimiento, ¿usted dice que son fotos públicas o fotos publicadas ya? ¿O son fotos de un seguimiento en vía pública? No, son todas fotos tomadas en vía pública. Pero de un seguimiento. Perdón, vía pública, reuniones de vecinos, alguna en un club de barrio, todas fotos en lugares públicos. Una dentro de un bar, que me toma una foto de la vidriera, digo. Sí, de todas maneras, ¿quién las tomó? Obviamente no lo sé. Gobierno hay cantidad de material vinculado a seguimiento de periodistas, dirigentes sindicales, hay realmente una cantidad de material probatorio muy, muy importante, ¿no? Incluso en lo que se ha sabido en las últimas horas, que el juez Villena le ha pedido el desafuero al diputado Alex Campbell, incluso porque aparece también como una de los receptores de esta información. Mira, lo único que yo vi, que es lo que el juez obviamente corresponde que me muestre, es la información referida a mí. En lo que vi, les repito, eran todas fotos públicas. Del resto, lo único que sé son lo que escucho por los medios. En el caso mío, eran todas
todas fotos públicas. Jefe de gobierno, El resto no tengo información. volviendo a la situación de la cuarentena y bueno, de la angustia que implica para mucha gente, la verdad es que hay tanta incertidumbre sobre las fechas y en estas horas ha corrido un dato que preocupa. Tiene que ver con el eventual colapso sanitario en términos de 3 semanas o un mes, en el que han coincidido varios expertos. ¿Usted qué información maneja al respecto de los números de contagios y esa posibilidad? Mirá, nosotros tenemos proyecciones nuestras, obviamente cotejamos con expertos, miramos cuántos informes se publican, lo estudiamos, lo analizamos. Hoy en la ciudad de Buenos Aires están ocupadas un poco menos del 40% de las camas de terapia intensiva con respirador, que es el recurso más escaso, ¿no? Correcto. Con lo cual lo vamos mirando y evaluando todos los días. Hoy, con la tasa de contagiosidad que teníamos hasta el día de ayer, que es el dato que tengo oficial, teníamos todavía un tiempo por delante. Primero, para seguir sumando camas. O sea, el Gobierno Nacional nos ayuda con eso, nos ha provisto más respiradores, nos ha dado en la última semana. Obviamente, no es infinito, hay un momento donde se llega al límite, como se llegó en otras ciudades, pero hemos tomado muchos recaudos para tratar de reducir al mínimo posible ese riesgo. Horacio, y poder atender a todos como estamos haciendo hasta ahora. Vamos a repasar. ¿Nos permite Perdón, repasar con usted? No, porque nos quedamos con este tema, porque nos parece sumamente importante. Vamos a repasar las camas de terapia intensiva, que son cifras oficiales, ¿sí? 300 en la ciudad de Buenos Aires, que nos decían algunos colaboradores suyos que podrían ser 50 o hasta 100 más. Hoy, 146 ocupadas, esto es el 49%. La fuente, insistimos, es el Ministerio de Salud porteño. ¿Para usted está bien esta curva que va llevando en la ciudad y en la utilización de la cama, o es preocupante? Déjame hacer una aclaración. Sí. Porque digamos, el número que yo di antes era menos de 40, porque no todas esas camas de terapia intensiva, las 146, están usando hoy un respirador. De las 146, perdón, siempre a datos del día de ayer, 121 usaban respirador. Claro. Con lo cual 121 sobre 300 es un poco menos del 40% de las camas actuales. Pero además, lo que te dije antes, estamos sumando más respiradores que nos provee el Gobierno Nacional. Aspiramos a sumar, tenemos prácticamente confirmados 50 más y vamos a intentar sumar otros 50 más para llevar a por lo menos 400 la cantidad de camas de terapia intensiva con respirador. O sea, el respirador es el bien más, el cuello de botella, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo te decía que menos de 40, porque hablaba de las 121 camas que al día de ayer estaban ocupadas con respirador. Claro. ¿Cuándo esperan el pico, de acuerdo a las últimas proyecciones? Me preguntaba, ¿es un número que preocupa? Por supuesto que preocupa. Claro, pero digo... Cada cama que estoy ocupando preocupa mucho. Pero esa curva, por la ciudad tiene una evaluación de su propia curva en la utilización de estas que son específicas de COVID. ¿Esa curva viene tal como lo esperaban o aún por debajo, como decían las últimas versiones? Viene un poco por debajo de lo que esperábamos, pero también hago la salvedad que te decía antes, esto de cuánto esperábamos. Eran proyecciones, claro. Es una enfermedad sobre la cual es muy difícil proyectar, con lo cual la proyección que teníamos siempre era relativa. Es un número que preocupa, por supuesto, por eso estamos haciendo este esfuerzo para sumar más camas todavía. Y es uno de los principales indicadores que tomamos en cuenta para tomar decisiones, ya sea para restringir actividades, y si hay que hacerlo lo vamos a hacer, y además ya lo hemos hecho. Hace 4 semanas, cuando habían aumentado los casos, se habían multiplicado por 5, tomamos la decisión de cerrar los comercios de las zonas, digamos, de más circulación de gente. Ahora, así como tomamos decisiones, si hay que restringir, si los datos se estabilizasen, podemos tomar decisiones de sumar más actividades. Hoy, claramente, otra vez, ¿no? El dato del día de hoy, que todavía no lo analizamos porque tiene 5 minutos, obviamente contribuye con esa preocupación, no tengan duda. ¿Cuándo esperan el pico, Horacio, si es que hay alguna previsión? Porque es un número que ha sido muy elusivo en el contexto de la dinámica de la pandemia, pero me imagino que ustedes tienen una proyección al respecto de eso. Sí, pero como te decía antes, son proyecciones, de vuelta, no tienen fundamento científico porque no hay un conocimiento de esta enfermedad. Países como Corea del Sur pensaron que había llegado el pico, bajaron y tuvieron que volver a cerrar actividades. Tenés un recontagio ahora fuerte en Beijing, en China. Sí. Entonces,
para todos los países del mundo, es difícil prever. O sea, cuando vos me preguntás cuándo es el pico, supone una capacidad de predicción que en la realidad no existe en el mundo. Entonces, uno puede trazar la tendencia en base a los datos históricos, pero nada te garantiza que los datos históricos se vayan a confirmar para adelante. Por eso la dificultad de proyectar. Para nosotros y para todos es lo mismo. En Nueva York nadie proyectó que los casos iban a subir como subieron exponencialmente. No lo proyectaron, en Italia tampoco, porque no se sabe. Entonces, con la misma incertidumbre y con toda la angustia que yo sé que esto genera, porque al no poder dar fechas exactas genera más angustia todavía, pero a la gente le tenemos que hablar con la verdad. No le podemos dar proyecciones que hoy, como dije antes, no tienen un Claro, lo dato que pasa es que científico, acá llevamos una no hay, cuarentena no hay- récord y la gente también está pensando Sí. en la subsistencia económica. Y hay muchas empresas que se están fundiendo, casi 20.000 comercios en la ciudad, gente que lleva 3 meses sin tener ingreso y el IFE no es lo mismo que un salario. Hay empresas que no saben si van a poder pagar el aguinaldo o si van a subsistir un mes más directamente. Y eso también preocupa. Muchísimo preocupa, angustia. Por eso, cuando pudimos abrir comercios, lo hicimos buscando este equilibrio entre el cuidado máximo de la salud, el cuidado mayor posible de la salud, con entender esta realidad que vos bien mencionabas. Hoy en la ciudad, en los comercios de barrio que están abiertos, significan más del 80% de los comercios de la ciudad, que están abiertos con todos los cuidados del caso. Ahora, así como te digo esto, no sé, las peluquerías no están abiertas, hay otros comercios que no, hay actividades que con una angustia enorme, pero ahí es donde nosotros tenemos que buscar este equilibrio, cuidar los contagios se están subiendo, el día de hoy preocupa aún más allá que es un día, nos genera más preocupación todavía. Por eso tenemos que ir con mucho cuidado. Es una enfermedad muy contagiosa. ¿Qué más quisiéramos nosotros que permitir que todo el mundo vuelva a la actividad normal? Obviamente. ¿Qué le Pero bueno, ahí es donde dice, tenemos que cuidar el equilibrio. qué le dice a esa gente? Usted habló de las peluquerías, hoy vamos a meternos en el tema en el noticiero, a los llamados servicios de contacto, porque en este contexto no quiero ni imaginarme la angustia, ¿sí?, de saber que no van a volver. De saber que no tenemos para darles una fecha de cuándo van a volver. Esa es la realidad. Estuvimos reunidos esta semana con la Cámara de Peluqueros viendo cómo sería el protocolo, aquellos servicios, como vos llamaste bien, de servicios personales, donde el servicio se da mucho más cerca entre la persona y quien le da servicio, requieren un cuidado mucho mayor. Así como me reuní con ellos, me reuní con los gastronómicos, digamos, hay un futuro, o sea, vamos a poder salir de esto. Estamos trabajando viendo cómo es la mejor manera, por ejemplo, con los gastronómicos, así como dije que estaba probado que afuera es mucho menos contagioso que adentro. Podemos ver de dar más espacio de mesas en la calle. Esta es una ciudad que tiene buen clima prácticamente todo el año para estar en la calle. Esa es una ventaja respecto a poder ciudades de Europa que nieva. Bueno, yo estoy estudiando cómo hacen ellos, cómo llevan mesas a la calle, atención afuera. Eso genera menos riesgo de contagio. O sea, estamos trabajando en ese futuro, porque el futuro va a llegar. O sea, no tenemos que perder la esperanza, más allá de la enorme angustia que tiene muchísima gente que nos está escuchando, así como tienen muchos que el domingo no le van a poder dar un beso a sus padres en el Día del Padre. También tienen mucha angustia de las relaciones personales, las familias que no mandan a sus hijos a la escuela, otro motivo de preocupación. Es una situación muy difícil para todos, que la estamos llevando adelante de la mejor manera posible y, como dije, siempre tomando decisiones en base a los datos, a la evidencia. Y eso es importante. Y es muy importante y les agradezco que me ayuden a comunicarlo esto. Nosotros explicamos las cosas, por qué las hacemos, damos los fundamentos, ustedes nos ayudan a transmitir muchas de estas medidas, que es importante que la gente se entere. Así que yo valoro mucho el rol que ustedes tienen y se los agradezco en serio. Rey. Sí, le quería preguntar también, lo vuelvo a llevar a la política, Horacio. La presidenta de su partido, Patricia Bullrich, y un segmento importante de su agrupación tienen una visión muy crítica de la cuarentena. Incluso hablan en términos de infectadura, como que el gobierno nacional está llevando adelante una política autoritaria a través de la cuarentena. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo ya lo dije muchas veces, yo creo que con el tema sanitario estamos pasando la peor crisis sanitaria del mundo en casi un siglo. No es una situación para hacer política, para generar discusiones políticas. Cada uno puede opinar, tiene derecho a opinar. Yo no voy a entrar en controversias, no voy a entrar en discusiones políticas sobre este tema. Obviamente sobre otros tengo mi opinión, pero sobre este tema en particular, mi responsabilidad es trabajar lo más coordinado posible con el gobierno nacional
y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que son nuestros vecinos. Estoy haciéndolo así y voy a seguir haciéndolo así. O sea, independientemente, pero yo no me voy a meter en discusiones y en controversias políticas sobre este tema de ninguna manera. Y voy a seguir trabajando todo lo coordinado que puedo con el gobierno nacional y la provincia, como lo estoy haciendo. Horacio Rodríguez Larreta, gracias por su tiempo. Ayer le decíamos al presidente que se había quedado en Olivos. Usted vemos que está en su vivienda. ¿Hay alguna de sus peques dando vuelta? ¿Está por ahí la peque? Porque se la escucha. Sí, ahí apareció, se asomó. Serena, Se asomó. vení. Bien. No, ahí está, no viene. Vení, mi amor. Digo, acá... ¿se está filtrando un audio o era ella? Mira, acá estoy con Serena. ¿Qué pasa? Ahí está. Aproveché para estar un poquito más con ella hoy, que siempre tenemos días largos de trabajo. Gracias, jefe de gobierno. Gracias, Horacio.